Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos. Es un honor para mí abrir la conferencia, ser la primera en dar una charla. Como dijo ya Álvaro, yo asistí a la primera edición de la DuraznoConf y si bien conozco varias conferencias, fui a varias en Argentina y otras en otras partes del mundo. Esta es una de mis preferidas por la calidez y la calidad que se siente cuando venimos acá, así que estoy muy contenta de estar hoy hablando. Bueno, la charla que voy a dar es el desarrollo del software como actividad colectiva. Y voy a empezar con una pregunta filosófica, que es ¿quién soy? Si bien Álvaro les dijo un poquito. Mi nombre es Victoria Vitale, me pueden encontrar en Twitter ahí, y soy desarrolladora líder. Estoy a cargo de un equipo de desarrolladoras y desarrolladores en Mural en Argentina. Es una empresa que también está en otros lados, pero bueno, yo trabajo en Argentina, donde estamos casi todos el equipo de tecnología. Y la siguiente pregunta filosófica es ¿por qué estoy acá? Aparte de por qué me invitó Álvaro. Y, digamos, ¿por qué les voy a hablar de lo que les voy a hablar? En mi trabajo, que es donde soy líder de equipo, esta es mi segunda experiencia liderando un equipo y tuve otras como desarrolladora. Y en mi trayectoria, yo estoy hace 8 años más o menos trabajando de esto, tuve varias experiencias, experimenté distintas dinámicas de trabajo y bueno, junté un poco de información de todo eso para contarles. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablarles? Principalmente del desarrollo de software como actividad colectiva, de pensar al desarrollo de software de esta manera. Y voy a hacerlo desde las buenas prácticas, ver cómo podemos utilizar buenas prácticas para hacer eso. Así que empecemos por lo primero, el desarrollo de software como actividad colectiva. ¿Por qué elegí este título? Sobre todo ya que estamos en la DuraznoConf, que habla del lado humano de la programación. Primero que nada porque es como a mí personalmente me gusta pensar a este trabajo, y además porque es lo que en general hacemos. Si bien la programación se puede abarcar individualmente y puede haber proyectos individuales, la mayoría de las veces trabajamos en equipo. Pero esto es una cuestión medio mentirosa, como que decimos que trabajamos en equipo, pero para mí es como hacer esto, tener una mochila de Superman que dice Batman. Porque en general lo que terminamos haciendo es, tenemos equipos, pero agarramos los proyectos y los dividimos en tareas granulares muy pequeñas y las personas terminan trabajando individualmente en esas tareas, no de manera realmente colaborativa. Entonces, bueno, la grupalidad termina siendo una puesta en común, una cuestión de, bueno, pongámonos en sintonía y ensamblemos de nuevo esas partes, casi como si fuera una cuestión fordista, y no un trabajo realmente colaborativo. ¿Y por qué estaría bueno que esto sea de verdad colaborativo? Bueno, porque al trabajar en equipo el resultado es mucho mejor. Tenemos una mejor utilización de los tiempos y los recursos, es mejor la calidad de lo que producimos, de lo que obtenemos al final, y, muy importante para mí, las personas aprenden y mejoran en el proceso, que si trabajamos completamente solos. ¿Y qué son las buenas prácticas? Ya que vamos a hablar de esto, veamos primero qué son. Las buenas prácticas son prácticas que acompañan al desarrollo y mejoran el proceso y los resultados. O sea, son cosas que hacemos junto con programar, periféricas de alguna manera. ¿Y por qué son buenas las buenas prácticas? Bueno, porque disminuyen muchísimo los errores y el retrabajo, porque organizan los procesos, lo cual es muy importante cuando trabajamos con otras personas, porque mejoran la calidad de lo que obtenemos, y porque fomentan el aprendizaje y el crecimiento profesional. Hay muchas buenas prácticas, yo no les voy a hablar de todas hoy, voy a hablar de algunas, y las que sirvan también dependen del contexto. Y hasta acá ustedes me van a decir, bueno, todo muy lindo, pero ¿dónde está la trampa, no? Si las prácticas son tan buenas y tan geniales, ¿por qué no las hacen todo el mundo? Y ahí se atrapó el gatito. Y la trampa está acá, en que para implementarlas hay que entender que hay que asignarles un tiempo. No es algo que podemos decir, bueno, arranquemos sin eso y después vemos cuándo lo podemos implementar y vamos viendo, porque no funciona de esa manera, no sirven. Entonces, para que sirvan hay que planearlas con anticipación e incorporarlas estructuralmente, es decir, desde el vamos y asignándole los tiempos necesarios. Y lo interesante es que las personas en general tienen la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, y estas guías los motivan y los hacen trabajar mucho mejor, pero es necesario justamente crear estas guías y llevarlos por el camino para que puedan trabajar bien en conjunto.
Entonces, yo les voy a hablar de algunas buenas prácticas y sobre cada una vamos a ver de qué se trata, por qué es importante y algunos tips sobre cómo hacerlo. La primera es pair programming. Pair programming significa programar de a pares, aunque no tiene que ser necesariamente de a pares, pueden ser 2 o 3, pero sí es ideal que los grupos sean chiquitos, que no sean muy grandes porque la dinámica ya es otra. Y es pensar y programar la solución de una tarea en conjunto, básicamente. Esto significa literalmente programar juntos, puede ser en una misma computadora o en varias, pero el eje es este, que la solución tiene que ser pensada estructuralmente desde el vamos por más de una persona. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque cuando trabajamos solos estamos sesgados por nuestra visión del mundo, de la realidad, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, la forma en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas, y podemos no darnos cuenta o no saber bien cómo hacer algo. Entonces acá, por ejemplo, bueno, hay un ascensor en el que alguien decidió poner 2 flechitas para abajo, el arriba y el abajo, y quizás otra persona venía y le decía, esto lo girás y usas la misma flecha para apuntar para arriba, y listo. ¿Y por qué está bueno programar de a pares? Porque la confluencia de ideas enriquece muchísimo el resultado, porque la atención de más personas a una misma cosa disminuye el margen de error de lo que vamos a obtener, y porque los puntos de vista nos enriquecen. Que otro haga algo de otra manera me puede servir para este caso en el que estoy trabajando y para otros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, algo muy importante es hacerlo desde el momento de asignar las tareas, es decir, no arrancar con algo y después, bueno, vení y vemos esto que estoy haciendo, porque si no lo más probable es que acoplemos al otro a mi manera de pensar lo que estoy haciendo. Entonces tiene que ser desde el vamos y pensar las cosas juntos. Y asignando un criterio y teniendo en cuenta a las personas. ¿Esto qué significa? Que es ideal no hacerlo arbitrariamente, sino decir como, bueno, esta tarea la hacen ustedes 2 o ustedes 3, sino teniendo en cuenta a las personas que saben, qué puntos fuertes tienen, qué cosas a mejorar. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en una persona que sabe mucho de frontend y una que sabe mucho de backend, y hay una tarea que converge esas dos cosas, entonces las hacemos trabajar juntas para que se enriquezcan entre sí. O una persona que es mucho mejor haciendo que el código sea más legible o mejor estructurado, y otra que lo hace muy performante pero que es un desastre de leer. Entonces las hacemos trabajar juntas y se enseñan entre sí. La siguiente buena práctica es testing. Acá yo estoy hablando hay 2 cosas a las que podemos referir con testing. Una es probar la aplicación una vez que ya la desarrollamos. Esto es agregar test al código en el proceso de desarrollo, no el testeo posterior. Entonces, bueno, acá dice programación de casos de prueba a la par del proceso de desarrollo que garanticen los resultados esperados y el funcionamiento existente. En general, estos tests los hacemos tanto para ver que lo que ya hicimos funcione como para ver que lo que estamos agregando no vaya a romperse. Hay distintos tipos de test, de formas de hacer testing, de integración, de end-to-end, unitarios, etc. Y cada uno tiene sus pros y sus contras y depende un poco del contexto de lo que estemos haciendo, lo que nos sirve. Eso es una cosa a veces medio debatida, y yo creo que preguntar cuál es la mejor forma es un poco como esto, la yerba con palo y sin palo, decir cuál es mejor. Yo acá quiero hacer un asterisco, usé una yerba argentina de Mendoza porque no sé cuál es la mejor yerba uruguaya, así que después me podrán enseñar. ¿Y por qué importa tener tests? Bueno, acá no sé si vieron esta escena de Jurassic Park en la que Malcolm, que es un matemático, habla de la teoría del caos, el famoso aleteo de una mariposa que en una punta del planeta puede generar un tornado en la otra, básicamente por el efecto acumulado de las pequeñas desviaciones en los eventos que no podemos predecir. Y yo creo que programar es un poco eso. A veces hacemos cosas y no tenemos realmente idea de qué puede pasar. Una cosa muy pequeña puede tener un efecto enorme. Y yo creo que tenemos como programadoras y programadores esta idea poco humilde de que nosotros introducimos código y sabemos exactamente lo que va a pasar y que nada se va a romper y entendemos bien eso. Y la realidad es que recordar todo el código y entender el alcance de lo que estamos haciendo en profundidad es prácticamente humanamente imposible. Entonces, bueno, por eso acá está Malcolm de nuevo diciendo que
la falta de humildad ante la naturaleza lo estremece. y entonces acá, creo yo, entran los tests a salvarnos. Y por esto creo que son importantes. Entonces, los tests nos ayudan a mantener y garantizar la calidad de lo que estamos haciendo. Está bueno que con ellos podemos pensar de antemano lo que queremos hacer, porque nos sirve para entender funcionalmente qué es lo que queremos que haga nuestro código, y porque tener código cubierto por tests es ejercer el respeto mutuo. Esto para mí también es muy importante, porque yo creo que es una manera de como dejar las cosas, el espacio limpio para el que viene a trabajar después de mí, ¿no? O sea, es darle la tranquilidad de que puede agarrar el código después de que yo hice algo y saber que no va a estar todo roto y que, nada, lo rompí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como decía primero, hay muchas formas de implementar tests. Una de ellas es TDD, por si no lo conocen, es una metodología que se trata de escribir los tests antes del código y después ambas van creciendo en paralelo, incrementalmente. Pero más allá de qué elijamos para implementarlo, porque hay otras maneras de hacerlo, creo que hay que definir una implementación, decir, bueno, esta es la que vamos a hacer, hay que enseñarla, hay que mostrársela a la gente con la que estamos trabajando y hacerla un hábito, que sea una parte intrínseca y natural de lo que estamos haciendo en el día a día, mientras desarrollamos. Tiene que ser una responsabilidad colectiva, justamente los tests tienen que ser algo que mantengamos y ampliemos en conjunto, en equipo, y no algo que haga uno solo y el resto, bueno, toma esto, fíjate, hazlo vos. Y también puede hacerse colaborativamente mientras hacemos pair programming, lo cual está bueno porque mejora mucho los tests y los hace de mejor calidad. La siguiente buena práctica es code review. Esto es revisar el código que hizo otro antes de incorporarlo al proyecto. Entonces, alguien codea una funcionalidad o un fix o lo que sea, me lo pasa y yo lo leo y lo reviso antes de aprobarlo y que lo incluyamos. ¿Por qué importa? Bueno, porque como personas justamente somos capaces de equivocarnos, de olvidarnos de cosas, de no tener en cuenta todo lo que tenemos que tener en cuenta. Quizás hay algo para lo que de pronto no tenemos el conocimiento necesario. Entonces, bueno, puse este ejemplo en el que la persona que hizo esto sabía que tenía que tener 2 aperturas, pero quizás no sabía que tenían que estar solapadas, y el jugo salía, así que pasó. Pero bueno, en una de esas, si lo veía otro antes, le decía, che, mirá que tienen que estar juntas. Entonces, ¿por qué es importante o por qué está bueno hacer code review? Porque mejora la calidad del código y disminuye los errores. Porque nos permite aprender qué se podría haber hecho mejor. Esto está bueno porque en el code review nosotros tenemos feedback de otra persona de, bueno, esto lo podrías haber hecho de esta manera y eso me hace aprender. Y porque la responsabilidad por el código no está únicamente en las personas que lo desarrollan, sino en las que lo revisan. Entonces, de pronto la responsabilidad es más colaborativa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tiene que tener un tiempo previamente asignado, como decía antes. Esto es muy importante porque revisar el código de otra persona realmente en profundidad, que significa leerlo, probarlo, entender qué es lo que se espera de eso, consume mucho tiempo y consume casi tanto tiempo como hacerlo. Entonces las personas tienen que tener un tiempo asignado para poder hacerlo, porque si no lo hacen a las apuradas o no lo hacen y no sirve. Puede hacerse en conjunto, como decía antes. Esto también me parece importante porque la revisión del código es como también es una responsabilidad muy grande, porque es como que estamos firmando un contrato. Bueno, yo estoy diciendo que esto está listo. Y a veces lo que les pasa a las personas es que sienten que no están del todo capacitadas para hacer eso. Entonces está bueno en esa instancia hacerlos trabajar en conjunto con alguien que quizás sepa más de eso en puntual que tienen que ver, para darles la tranquilidad, como un soporte, o sea, que la persona que sabe menos sea la que guía la revisión, pero que la otra sea un soporte. Entonces después la primera persona aprende más y se larga a hacerlo solo o sola. Tienen que argumentarse los cambios requeridos. Esto es justamente pensar realmente en la justificación de lo que estamos pidiendo, que está bueno porque primero me hace pensar a mí si tiene sentido lo que estoy diciendo o si es un capricho, y porque hace que la otra persona entienda, porque si solamente me dicen, che, esto cambialo así, no entiendo bien por qué, pero si me dan una explicación lo puedo incorporar la próxima vez. Y
Comunicarlo adecuadamente, que es bueno, un poco lo que decía recién, porque es una instancia de aprendizaje, entonces la manera en la que damos ese feedback es muy importante para que la otra persona lo entienda bien, y dejando el ego de lado. O sea, esto no tiene que ser un momento ni de esperar a que no me corrijan nada, como si fuera un examen, porque entonces es lo peor que me puede pasar, porque no estoy aprendiendo nada, ni para buscar errores en el otro, en la otra persona, solo por buscar errores o por mostrar que sé más. ¿Qué podemos revisar al hacer una revisión de código? Lo primero y más importante es que la solución sea adecuada al problema. Siempre que nosotros hacemos algo tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer, y es importante esto, ver que el espectro que queremos cubrir sea el mismo, y eso. Que tenga test y se cubran los casos necesarios, y puede tener test, obviamente. La estructuración y legibilidad del código, esto también puede ser indentación, si el código puede ser reutilizable, si estilado, etc. Y que los comentarios sean adecuados y suficientes, si usamos comentarios, si hay algo que de pronto no entiendo qué me quiere decir, o es demasiado largo, demasiado corto, etc. Lo más importante de estos últimos puntos es que yo tenga la idea de que cuando esa porción de código la vea alguien dentro de mucho tiempo, no le cueste demasiado entender por qué es así. O sea, que no diga, che, esto no entiendo por qué se está haciendo de esta manera. Yo lo tengo que entender como si no supiera nada. Entonces, algunas ideas que quisiera que se lleven de esta charla. Como dije, hay muchas buenas prácticas, yo no hablé de todas, mencioné algunas de las que son más importantes y las que más usamos y creo que son más valiosas en mi trabajo, y las que me daba tiempo la charla. Pero yo creo que más allá de las que elijamos es importante incorporar buenas prácticas y utilizarlas como herramientas para hacer que nuestro trabajo sea realmente colaborativo. Compartir la responsabilidad y los esfuerzos nos permite también compartir los logros. Esto es muy importante porque las personas al trabajar de esta manera tienen como un sentido de pertenencia y de significado más grande, se sienten más motivadas y el resultado es mucho mejor. Pensar en las personas como personas y no como recursos, tener en cuenta sus deseos, sus necesidades, las cosas justamente que ya saben, que les falta aprender, qué quieren aprender. Esto hace, o sea, tener esto en vista hace que lo que hacemos sea mucho mejor y que la experiencia de las personas sea mucho mejor. Abolir la competencia y fomentar la humildad. Esto es un rubro que a veces puede ser muy competitivo y se trata de ver quién sabe más. Y la realidad es que esto no sirve de nada porque solamente deja a ciertas personas sintiéndose mejor y a otras sintiéndose peor. Y cuando esto se invierte, la situación también se invierte y las personas no crecen en el medio. Entonces no es constructivo para nada. Lo mejor que podemos hacer es criticar constructivamente y tener la voluntad de aprender. Y por último, fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje. Como les decía, bueno, nada, yo creo que esta es una profesión muy interesante y tenemos la suerte, por lo menos para mí, que me gusta mucho, de poder vivir de esto. Y creo que si aplicamos un poco de estas cosas, podemos lograr no solo vivir de esto, sino enriquecernos a través de esa profesión. Y tanto como líderes de equipo, como integrantes, tenemos el poder y la responsabilidad de poder hacer esto. Y eso es todo. Muchas gracias.